Me despierto casi siempre a la misma hora. 3 a.m. no hay pesadillas, ni sobresaltos. Solo una incomodidad leve, un tirón detrás de los ojos, como si algo en mi cuerpo se revelara al descanso. Miro el reloj, parpadeo con lentitud y me quedo ahí, en la cama, sin moverme. Llevamos apenas unos días en esta casa. Es antigua, de techos altos y suelo de madera. El tipo de lugar que suele tener historia, aunque nadie nos habló de ella cuando firmamos el contrato. Al contrario, la agencia parecía ansiosa por cerrar el trato. Todo fue rápido, casi demasiado. Durante el día todo parece normal. Las habitaciones se sienten amplias, la luz entra bien por las ventanas y el silencio de los alrededores es agradable. Por las noches, sin embargo, cambia algo. No sé explicarlo. El silencio pesa distinto. Suena más espeso, más estructurado. Como si ocultara algo detrás. La primera vez que me desperté a las 3 de la mañana no le di importancia. Supuse que era el estrés de la mudanza, el desorden, el cuerpo adaptándose al nuevo colchón, a los nuevos sonidos. Pero ahora empiezo a notarlo, siempre es a la misma hora. Exactamente. No 2:58, no 3:05. Siempre las 3:00, no se lo he contado a nadie. ¿Qué diría? Que me estoy despertando puntual en mitad de la noche. Nada raro. Nada concreto. Solo esa sensación, persistente, de que no estoy solo en mi cabeza cuando abro los ojos. Hay un pensamiento que me llega justo al despertar. No sabría llamarlo voz, porque no suena como tal. Es más bien una idea, una palabra que aparece, que se impone sin contexto y sin lógica, y que desaparece tan pronto la noto. Pero siempre está ahí, en ese primer segundo de conciencia, como si algo la hubiera dejado plantada en mi mente. Hoy fue, dentro. No sé qué significa, no sé por qué lo recordé esta vez y no las anteriores, pero me dejó inquieto todo el día. Comenzó por aburrimiento, creo. O quizás por cansancio. No sé. Me desperté de nuevo a las 3 de la mañana y, en vez de mirar el techo como siempre, pensé, esto no puede seguir siendo coincidencia. A esa hora, no hay distracciones. No hay ruido, ni tráfico, ni luz que entre por la ventana. Solo el zumbido bajo de la electricidad y la madera crujiendo a su ritmo. Lo escucho todo. Mis latidos, la respiración, el leve cosquilleo en los dedos que aparece cuando estás demasiado quieto, así que me levanté. Fui hasta la sala, tomé un cuaderno al azar de una caja aún sin desempacar y comencé a escribir. Una página en blanco, como si esperara ser parte de esto. Miércoles, 3 a.m. me despierto sin razón aparente. No hay sonidos. No hay luz. En mi mente aparece una palabra justo antes de abrir los ojos. Dentro. No la pienso. La recibo. No sé de dónde viene. No parece mía, nada más esa noche. Pero la palabra se quedó flotando durante todo el día. Dentro, ¿dentro de qué? ¿De quién? ¿De dónde? No parecía una advertencia. No parecía nada. Y, sin embargo, tenía peso. Como si me dijera que busque, pero no me dijera dónde. Me lo repetí muchas veces durante la jornada. En el auto, lavando los platos, mirando la cafetera. Dentro. Y noté algo, no me sonaba extraño. No me perturbaba. Era como recordar una palabra que alguna vez fue mía y que había olvidado. Eso es lo que más me inquietó. Jueves, 3 a.m. palabra, bajo. Esta vez me desperté con más fuerza. Como si hubiera una sacudida interna, tuve la certeza de que había estado escuchando algo antes de abrir los ojos. Pero no recuerdo qué. Solo me queda esa impresión, como un eco, bajo. Otra palabra solitaria. Como la anterior, no me pertenece. Viene desde otra parte, pero ya no estoy seguro de que sea desde fuera. En la tarde empecé a pensar si mi mente me está jugando una mala pasada. Me hice una lista mental de posibilidades: estrés, cambio de casa, patrón de sueño interrumpido, sugerencia inconsciente. Todo eso suena lógico. Racional. Lo que uno debería pensar para tranquilizarse. Pero el cuerpo no siempre obedece a la lógica. Y el mío está empezando a sentirse extraño dentro de esta casa. Hoy noté algo. La trampilla en el sótano.
No me había fijado antes. Está al fondo, medio cubierta por una alfombra enrollada. Es pequeña, cuadrada, con una argolla metálica en el centro. No parece haber sido usada en años. No tiene cerradura, pero sí polvo alrededor, aunque no encima, como si alguien, o algo, la mantuviera visible, lista. No la abrí, no todavía, pero el orden de las palabras ya empezó a molestarme, dentro. Bajo, no sé qué hay debajo de esta casa. Pero empiezo a sospechar que no quiero averiguarlo solo. Viernes, 3 a.m. palabra, queda. Hoy fue distinto. No me desperté bruscamente, ni con sobresalto. Fue más suave. Como si alguien me hubiese acariciado el sueño para sacarme de él, sin violencia. Desperté mirando la ventana. La habitación estaba oscura, pero no me sentí solo. La palabra vino justo cuando abrí los ojos. Queda, no me la dijo nadie. Fue más como una idea que se impuso. Una palabra que ya estaba ahí, antes incluso de que yo me encontrara completamente consciente. Me senté en la cama, como cada noche, y la anoté sin pensarlo demasiado. Ya no me parece extraño hacerlo. De algún modo, escribirla me da una sensación de orden, aunque no entienda lo que estoy documentando. Durante el día empecé a sentirme raro. No enfermo, pero sí desfasado. Como si mis pensamientos se retrasaran medio segundo respecto a mis actos. Tuve la sensación, y no me gusta escribir esto, porque suena absurdo, de que alguien más me estaba pensando desde afuera. Como si mi mente tuviera un leve eco. No todo el tiempo, solo en momentos puntuales. Mirando el microondas. Cerrando una puerta. Peinándome frente al espejo. Y luego están los lapsos. Pequeños momentos en los que me encuentro haciendo cosas que no recuerdo haber comenzado. Hoy, por ejemplo, terminé en el trastero del fondo buscando no sé qué. Tenía una linterna en la mano y una caja abierta frente a mí. Dentro, solo revistas viejas y cables sueltos. No sé por qué estaba ahí. No estaba buscando nada. Me congelé. Salí, no se lo he contado a nadie. Me esfuerzo por actuar con normalidad. Trabajo, hago las compras, saludo al vecino si lo cruzo. Pero cada vez es más difícil fingir que todo está bien cuando el entorno me devuelve una imagen que ya no siento mía. A veces creo que la casa escucha. Sé cómo suena eso. Pero cuando camino por el pasillo en la noche, los tablones crujen antes de que yo pase por encima. Como si la casa se anticipara a mis pasos. No se trata de ruidos aleatorios, sino de algo más, receptivo. Como si respondiera, estoy cansado. Me cuesta dormir incluso antes de las 3. Me despierto sabiendo que algo me va a hablar, aunque no tenga voz. Y lo peor es que cada palabra parece formar parte de un mensaje que aún no sé descifrar. Dentro. Bajo. Queda 3 palabras. Separadas. Silenciosas, pero siento, cada vez con más claridad, que están conectadas. Mañana revisaré el sótano. No abriré la trampilla todavía. Solo necesito mirar el entorno con más atención. Tal vez encontrar rastros de anteriores dueños. Algo que me ancle. Algo lógico. Necesito recordarme que esto tiene que tener una explicación, pero en el fondo, una parte de mí ya no está segura de querer encontrarla. Sábado, 3 a.m. palabra, sé. No sé cuánto tiempo estuve despierto antes de que apareciera la palabra. Esta vez no llegó al abrir los ojos. Me giré en la cama, miré el reloj, exactamente las 3, y la mente me entregó el mensaje con lentitud, como si dudara en hacerlo. ¿Sé qué? ¿Se fue? ¿Se queda? ¿Se repite? Se cae, es frustrante. Cuanto más pequeñas son las palabras, más abiertas quedan sus posibilidades. Ya no es solo que no entienda lo que significan. Es que podrían significar cualquier cosa. Siento que estoy leyendo un telegrama roto, una frase que alguien intenta hacerme llegar en partes, sin contexto ni urgencia aparente. Dentro. Bajo. Queda. Sé, anotadas así parecen inocuas. Pero hay una extraña cadencia en ellas. Algo que me empuja a tratar de armar el rompecabezas, aunque me falten todas las piezas. Hoy bajé al sótano, decidí que no podía seguir evitando ese lugar. La trampilla sigue allí,
cerrada, silenciosa, como si supiera que me estoy acercando a ella mentalmente. Pero no la abrí. Me mantuve firme, empecé a revisar las paredes. Hay grietas antiguas, algunas pintadas y otras disimuladas con muebles. Y entonces, en la esquina opuesta a la trampilla, encontré una estantería baja, muy polvorienta, casi vacía. Tenía apenas 3 carpetas delgadas, mojadas por la humedad y cubiertas de telarañas. Las 2 primeras no tenían nada útil, viejos recibos, instrucciones de mantenimiento, garantías caducadas. Pero la tercera, esa tenía algo más, un sobremanila, sin nombre. Dentro, una hoja mecanografiada. Una sola, el papel estaba arrugado, con manchas de óxido en los bordes, como si hubiera estado en contacto con metal durante mucho tiempo. La fuente era antigua, de máquina de escribir. El texto era breve, en una sola frase, centrada en medio de la hoja: todo lo que queda, queda abajo. Lo que se quedó, no duerme. Sentí un nudo en el estómago al leerlo. Lo leí 3 veces, como si necesitara confirmar que decía exactamente eso. Luego miré las palabras de mi cuaderno: queda. Bajo. Sé, no es paranoia. No es sugestión. Las palabras están en ambos lugares. Dejé el papel sobre la mesa del sótano. No lo subí conmigo, no quiero que esté en mi habitación, no quiero que esté cerca mientras duermo. Esta noche me costará más cerrar los ojos, pero sé que a las 3 los abriré igual. Domingo, 3 a.m. Palabra, escúchame. No una palabra. Una orden, esta vez no fue como las otras. No fue una palabra solitaria flotando en la conciencia, ligera y desconectada. Esta vez sonó. No afuera, sino adentro. Como si mi mente se hubiese llenado de golpe con una voz que no era mía, pero que usaba mi tono. Me senté de golpe. Tenía las manos sudadas y un zumbido agudo detrás de los ojos. La voz no se repitió, pero quedó. Eso es lo más inquietante. La frase se mantuvo girando en mi cabeza como un eco mal cerrado. Escúchame, 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 escúchame. No fue gritada, no fue susurrada. Fue implícita. Una palabra que exigía ser recibida. Me levanté y encendí todas las luces del pasillo. No sé por qué. Tal vez para probar que podía hacerlo, que aún tenía control, pero algo cambió esta noche. El aire se siente distinto. Durante el día tuve lapsos más largos. No me quedé simplemente distraído, me desconecté. 1 hora completa desapareció mientras ordenaba el armario del pasillo. Cuando volví en mí, había doblado todas las toallas perfectamente, apiladas por color, con una precisión obsesiva que no reconozco como mía. No hago esas cosas. No con ese detalle. No con esa necesidad. Tampoco recordaba haber puesto música. Pero el parlante estaba encendido, repitiendo en bucle una pista instrumental extraña, tensa, sin melodía. No estaba en mis listas. No sé de dónde salió. Al detenerla, sentí una presión intensa detrás del cuello, como si algo invisible me empujara hacia abajo. Esa presión desapareció solo cuando salí al jardín. No bajé al sótano hoy. Pero estuve mirando la trampilla desde arriba de la escalera. Por un momento, y no estoy orgulloso de escribirlo, tuve la certeza de que algo esperaba del otro lado. No tengo pruebas. No vi nada. Pero sentí esa especie de atención, como si ya no fuera yo el que vigilaba el lugar, sino el vigilado. La frase del papel volvió a mí: todo lo que queda, queda abajo. Lo que se quedó, no duerme. No puedo dejar de pensar en qué significa lo que se quedó. ¿Alguien? ¿Algo? ¿Y si no es una advertencia? ¿Y si es una confesión? Mañana volveré al sótano, no sé si abriré la trampilla. Pero creo que me está esperando, y lo peor, yo también la estoy esperando a ella. Lunes, 3 a.m. Palabra, ya. Es un final. No una palabra, sino un cierre. Lo sentí inmediatamente al despertar. Al principio me desperté sobresaltado, como siempre, pero en cuanto miré el reloj, 3, una calma extraña me invadió. No fue miedo. Fue una certeza. Algo había terminado. No sé cómo explicarlo, pero sentí que había cruzado una línea, aunque aún no supiera cuál. La palabra flotaba en mi mente. Ya no tenía esa sensación de confusión, como con las demás. Esta palabra estaba completa.
Era un punto final. Ya no había vuelta atrás. Al principio creí que todo esto se estaba volviendo una obsesión. Que estaba inventando una historia, que la mente me jugaba trucos. Pero esta palabra me hizo entender que ya no hay espacio para las dudas. Algo se estaba revelando. Y me está escuchando. Hoy, después de todo, me armé de valor. Ya no pude esperar más, bajé al sótano. El aire estaba denso, como si estuviera esperando la tormenta. El suelo crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia la trampilla. Esa trampilla que no había tocado desde que llegué a la casa. Lo hice rápido, con las manos frías y el pulso acelerado, y entonces lo vi. Estaba entreabierta. No había nadie ahí abajo, pero algo me había hecho saber que no estaba solo. Me agaché y la miré detenidamente. Los bordes de la trampilla estaban marcados por el polvo, pero la abertura no era natural. No la había dejado yo así. Y algo en mi pecho me decía que había alguien más en la casa que había abierto esa trampilla, con la misma calma con la que yo había tomado la decisión de investigarlo. La tensión en el aire se volvió palpable. Decidí no bajar aún. Algo me frenó. La sensación de que, al abrir esa trampilla, algo podría desbordarse. Me quedé de pie, mirándola durante minutos, hasta que mi mirada empezó a enfocarse más en la sombra dentro del hueco. El espacio no estaba vacío. Había algo que no podía ver del todo. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido sordo. Como si algo se estuviera moviendo, pero sin sonido de pasos, sin crujidos. Era una vibración profunda, casi como un susurro que venía desde debajo, desde las paredes mismas de la casa. No era una voz, pero tenía la misma tonalidad grave que había escuchado la primera vez, cuando la palabra escúchame me ordenó despertar. Volví a mirar dentro del hueco. La oscuridad parecía tan densa que no podía distinguir nada. Sin embargo, había algo más, una serie de formas vagas, indistintas, que parecían moverse entre las sombras. No podía precisar qué eran, pero la sensación de que algo estaba observándome me golpeó como una ola. No bajé al instante, no. Decidí dar un paso atrás. Pero antes de irme, miré una vez más, y algo cambió. Desde el fondo, desde la oscuridad más densa, algo brilló. Fue breve, como una chispa apagada, pero suficiente. Lo vi. Y aunque no puedo describirlo con claridad, sé que lo que vi estaba esperando a ser visto. Como si hubiera estado aguardando que alguien, finalmente, bajara hasta allí. La trampilla se cerró por sí sola. Esa noche, mientras me sentaba frente al cuaderno, decidí buscar algo sobre la historia de la casa. Cualquier registro, cualquier dato. Necesitaba saber más. No era suficiente que todo estuviera bajo el polvo y el silencio. Necesitaba respuestas. Después de una hora de búsquedas poco fructíferas, encontré algo, un artículo de un periódico local. Algo muy antiguo, hablaba de un incendio en la propiedad. No era mucho, pero mencionaba que la familia que vivió allí antes había desaparecido. Nadie los había visto salir. Nadie los había encontrado, solo mencionaba que había habido ruinas bajo la casa. No se especificaba mucho más. ¿Qué significa eso? ¿Por qué mencionar ruinas? Hay algo más bajo la trampilla. El miedo ya no es algo que pueda describir. Ya no siento que esté solo en esta casa. Pero algo dentro de mí me dice que todo esto tiene un propósito, algo que aún no entiendo. Y algo me está esperando, en las sombras bajo la trampilla. Martes, 3 a.m. Palabra, ven. No hubo confusión esta vez. La palabra llegó con claridad. No fue una sugerencia. Fue una invitación, una orden. Me desperté con un sudor frío, el corazón golpeando contra mi pecho, como si ya supiera lo que debía hacer. Me senté en la cama, mirando la ventana oscura. El reloj marcaba las 03:00. Ven, no era una voz en el sentido convencional. Fue como una vibración dentro de mi mente. Y al mismo tiempo, una sensación física. Como si algo real, me estuviera llamando desde abajo, desde la trampilla. Desde el sótano, mi cuerpo se movió sin pensar. Mis pies ya estaban en el suelo, mi mano estirándose hacia la puerta sin que lo decidiera conscientemente. Bajé al sótano sin dudar. Cada paso que daba sentía como si estuviera obedeciendo una fuerza externa.
No podía resistir la sensación de que tenía que bajar. Tenía que ir, la trampilla estaba abierta, más que la última vez. Más invitante. Y una vez más, esa oscuridad profunda me aguardaba debajo. La casa estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de algo, de una tensión palpable, como si el espacio alrededor se hubiera comprimido, esperando un desenlace. Bajé, las escaleras crujían bajo mi peso. Cada peldaño resonaba, pero el sonido me parecía lejano. Como si no estuviera solo en la oscuridad. No había luz, salvo la pequeña linterna que llevaba conmigo, y a medida que descendía, la luz apenas iluminaba los muros de piedra cubiertos de moho. Lo primero que noté fue el olor. Era un olor a tierra húmeda, pero no solo eso. Había algo más, algo metálico. Un retrogusto en el aire, como si estuviera respirando algo viejo, muerto. Al llegar al final de las escaleras, mi linterna iluminó algo extraño. Un antiguo tablero de madera estaba clavado en el suelo. Estaba cubierto de polvo, pero las marcas de los clavos eran nuevas. Como si alguien lo hubiera colocado recientemente, aunque nadie más vivía aquí. Lo aparté con una fuerza casi instintiva, y bajo él encontré lo que buscaba, un pozo, no uno profundo, pero sí lo suficientemente grande como para hacerme sentir incómodo. Dentro, había una gran caja de madera. Estaba cerrada, con una serie de cadenas oxidadas envolviendo su estructura. El símbolo en la tapa era claro, una figura humana con los ojos cerrados. Lo reconocí inmediatamente. Estaba allí, en el borde de la tapa, tallado en la madera con una precisión enfermiza, pero lo más inquietante era lo que había dentro de la caja. Estaba vacía, pero con algo más, un rostro. Un rostro en el fondo del pozo, marcado en la piedra. Era extraño, distorsionado, casi como si fuera parte de la pared. Y sin embargo, sabía que ese rostro no había estado allí antes. Estaba mirando hacia arriba, hacia mí, aunque no estaba realmente presente. Fue entonces cuando todo hizo sentido, las palabras. Las palabras que había escuchado durante las últimas noches. Dentro. Bajo. Queda. Sé. Escúchame. Ven, no eran solo palabras vacías. Eran instrucciones. Me estaban guiando hacia aquí, hacia este momento. La casa no estaba viva en el sentido convencional, pero algo la habitaba. Algo que no quería ser encontrado. Algo que había estado esperando que alguien abriera la puerta a lo que había estado oculto debajo de todo esto. El rostro en la piedra comenzó a moverse, sus ojos se abrieron lentamente, mirando directamente hacia mí. Fue entonces cuando escuché la voz, clara, dentro de mi cabeza, como si todo el espacio alrededor hubiera desaparecido y solo quedara esa presencia. Ahora sabes lo que se quedó. Lo que no duerme. Lo que nunca podrá dejarte. La caja se cerró sola y el rostro desapareció de la pared. La trampilla se cerró y con ella, el pozo se desvaneció. La casa volvió a estar en silencio, pero el peso de lo que acababa de descubrir seguía presionando en mi pecho. Subí de nuevo a mi habitación, sentí que algo había cambiado, que ya no estaba solo en la casa. Lo que se quedó no se fue. Lo que no duerme ha estado esperando todo el tiempo. Al mirarme en el espejo esa mañana, supe algo. El rostro en la piedra no estaba mirando hacia el pozo, estaba mirando hacia mí.